Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 464, La vanguardia de la plaga. Para contarle a la princesa Julia Helena todo el proceso de la ruptura del compromiso del duque César, tendría que revelar todos los asuntos íntimos de San Carlo. Las tres damas, si se les presionaba, eran parte de la facción de la duquesa Rubina. No tenían suficiente vínculo con Julia Helena como para darle información que perjudicara los intereses de la duquesa. Princesa, realmente no podemos más. La dama del medio era inteligente. Ella arrastró físicamente a sus amigas a ambos lados. La dama de la derecha corrió al primer indicio, y la dama de la izquierda dudó un momento. Sin embargo, tuvo la suficiente perspicacia como para correr detrás de sus dos amigas. La dama de la izquierda también echó a correr. Al final, todas huyeron juntas como si sus vidas dependieran de ello. Julia Helena, que se quedó sola, pataleó con rabia al ver el lugar por donde habían huido las damas. Pensó en perseguirlas, pero era cierto que Julia Helena había dicho, no sé quiénes son esas damas. Había conocido a tantos extranjeros últimamente que todas las caras le parecían iguales. No estaba segura de poder reconocerlas si las volvía a ver. ¡Ay, qué fastidio! Volvió a patalear. Eso tampoco la calmó. La joven princesa se quedó allí mucho tiempo después de que ellas desaparecieran, hirviendo de rabia. Isabella era una mujer sospechosa con una extraña relación con el rey, y ese día también fue increíblemente molesta. Ella pensó. Esa mujer, Isabella, debió de haberle faltado el respeto al príncipe Alfonso, y César la defendió y por eso lo golpearon. En su corazón, ya no era el duque sino mi César. Pensar que su César había sido golpeado por defender a Isabella la entristecía muchísimo. ¿Todavía le queda algo de afecto por su ex prometida, porque la defendió? Si rompieron, es sin arrepentimientos, Isabella debería seguir su camino, le pegue a Alfonso o no. Julia Helena debería haber pensado más profundamente en la frase pelear por una mujer. Esto generalmente se usa cuando dos o más hombres cortejan a una sola mujer. Pero la ira se le subió a la cabeza al imaginar a César completamente enamorado de Isabella, y no tuvo tiempo de pensar profundamente. Comenzó a agotar su energía en alimentar su ira. La condesa Contarini Isabella debería ser buena con su propio marido. Julia Helena empezó a preguntarse qué clase de marido cornudo era el conde Contarini para permitir que su esposa anduviera así. Una mujer sin conciencia ni moral, con un marido estúpido. El proceso de razonamiento y los personajes estaban todos equivocados, pero la conclusión, una vez más, era correcta. Como si fuera un paso en falso, pero no del todo, Julia Helena seguía rondando la verdad por los pelos. No fue solo la duquesa Rubina quien lloró y se quejó ante León III después de la desastrosa cena. Sniff, no sé por qué Sniff, fui a esa cena. Isabella. La princesa Manchique tiene toda la razón, ¿yo con qué derecho estaba allí? Isabella se arrojó al suelo como la heroína de una obra de teatro tan pronto como León III la encontró. El dobladillo de su vestido blanco se ensució de inmediato, pero a Isabella no le importó. León III, sorprendido por su ímpetu, consoló a Isabella, que sollozaba sin control. ¿No era una cena con la casa real de De Carlo y la familia de Mare? Tonterías, pensó Isabella. Sin embargo, en lugar de estallar en ira y decir, Su Majestad sabe mejor que nadie que eso es solo una farsa, se cubrió el rostro y lloró amargamente. Fingir debilidad funcionó muy bien con León III. Sus pequeños hombros se sacudieron y la voz de León III se suavizó aún más. Era una voz melosa. Isabella. Isabella resopló por dentro ¿cómo va a arreglar esto con las manos vacías? Su Majestad, realmente estoy muy cansada. Ella suplicó con lágrimas. Sus ojos de color amatista se humedecieron y se volvieron más borrosos. Solo necesito a Su Majestad, me he embriagado con la alegría de reír y hablar con Su Majestad, y por eso he soportado todo el acoso de la señora Rubina. León III abrió los ojos de par en par y preguntó como si fuera la primera vez que lo oía. ¿Rubina te acosa? Isabella estaba atónita, el rey había visto a la duquesa Rubina regañarla en la cena, estaba sordo, era estúpido,
¿O fingía no saberlo a sabiendas? Pero ella decidió no pelear con León III. León III era un hombre del que se podía sacar mucho provecho. Sir. En cambio, se secó las lágrimas. Cuando su majestad no está, es realmente difícil. Lo que dice ni siquiera quiero mencionarlo. Cuanto más lo pienso, más me tiembla el cuerpo. Aunque León III le preguntara a Rubina, Rubina no podría decir mucho. Era cierto que la había acosado de muchas maneras pequeñas, y aunque negara haberlo hecho, León III no le creería. Esto. Rubina. Mientras el rey se estremecía de ira por su antigua concubina, Isabella hizo una declaración explosiva. Yo simplemente me iré del palacio real. León III miró a Isabella sorprendido. Nunca antes una mujer lo había amenazado con abandonarlo. Isabella miró a León III con el rostro marcado por las lágrimas y suplicó. En lugar de vivir en el palacio real sufriendo tal humillación, me encomendaré a un convento y viviré allí. Por supuesto, era un farol sin la menor intención de cumplirlo. Pero Isabella era una actriz brillante. Los ojos violetas de Isabella brillaron con determinación. El cuerpo de León III se estremeció. No, Isabella. Esto era una amenaza inmediata para León III. Una avalancha de pensamientos se arremolinó en la mente del rey. Primero pensó en lo que diría la sociedad cuando se enteraran de que la dama de compañía de la duquesa favorita del rey se había ido a un convento. Seguramente pensarían que el rey, presionado por la influencia de la duquesa Rubina, se había visto obligado a enviar a la mujer al convento. Su reputación estaría por los suelos. Eso no podía permitirse. Luego León III evaluó si Isabella realmente llevaría a cabo su amenaza. ¿Qué clase de persona era Isabella? ¿Era alguien capaz de renunciar a esta riqueza y gloria? El viejo rey entrecerró los ojos y miró a Isabella. Isabella también adivinó lo que el rey estaba pensando. Ella se adelantó y atacó. Ya he vivido una vez en un convento. Allí, aunque el cuerpo sufre, el alma está en paz. Mentira. Aunque se estuviera muriendo, no quería ir al convento. El convento de San Ángelo era un lugar horrible. Es 100 veces mejor vivir en un convento comiendo pan seco y agua pura con tranquilidad, que vivir en el palacio real comiendo manjares y temiendo cuando me apuñalarán por la espalda. Si al menos hubiera pan seco y agua pura. Tenía que limpiar el suelo del convento con trapos mojados en agua sucia, y solo le daban un trozo de pan duro y retorcido si cumplía su cuota diaria. Incluso eso, a menudo se lo quitaban las que llevaban más tiempo allí. No era por nada que Isabella se había entregado a alguien como Octavio. Si su majestad me visitara de vez en cuando, consideraría que he recibido toda la recompensa y viviría una vida de reclusión solitaria en el convento. Eso era imposible. Si el viejo rey entraba y salía del convento, eso sería un escándalo. Isabella estaba segura de que si León III tenía un ápice de deseo por ella, nunca la enviaría al convento. Y ella tenía la confianza de que un anciano, aunque tuviera los días contados, no podría dejarla ir sin haberla tenido al menos una vez. Esta era una autoestima sólida, construida a lo largo de los años por todos los hombres que había conocido, y no se tambaleaba ni siquiera en una situación en la que si el juego de la estrategia salía mal, podría terminar en un convento. Isabella levantó la cabeza y miró a León III con desesperación. No creía en el amor. Amor. Octavio también pareció amor por un momento. Un hombre que aparece en ese horrible convento con azúcar y harina, si solo está sano, parece el amor de tu vida. Incluso si no tienes todas tus extremidades, podría ser así. Sí, si llamas amor al afecto, entonces es amor. Incluso el anciano León III, si la hubiera conocido en ese momento, realmente podría haberla amado. Respeto y afecto, si no es amor este sentimiento de anhelo por ver a alguien cuando no lo ves, ¿qué es entonces? Ahora mismo es una herramienta para la codicia y la venganza. ¿Tú me extrañas cuando no me ves? ¿Su Majestad no siente lo mismo por mí? Así era. Cuando Isabella no estaba a la vista, León III a menudo pensaba en su hermosa voz aguda, su parloteo como el de un ruiseñor, su piel suave como la porcelana y sus hermosos ojos, nariz y boca que te hacían perder el alma al mirarlos. Esas facciones armoniosas. Tenía 2 ojos, una nariz y una boca como cualquier otra persona,
pero las de Isabella parecían tan cautivadoras. Sí, así es. Yo también. Aunque la hermosa Isabella no podía amar a León III por sus facciones o su juventud, León III no se preocupó demasiado por eso. Independientemente de su apariencia, la mayoría de las mujeres se aferraban a él como limaduras de hierro a un imán. Debía ser porque tenía encanto. Para el actual León III, lo único importante era que Isabella lo pensara a él, y que ambos se pensaran mutuamente. En este suntuoso palacio pude soportar vivir con escasez y comiendo sobras sin un céntimo de salario, todo por amor a su majestad el rey. León III rumiaba la palabra amor una y otra vez. En medio de eso la conciencia de Isabella no tenía dinero para vivir, le pasó por la mente tardíamente. La confesión de amor de una mujer más joven que sus propios hijos era tan dulce que no dejaba espacio para otros pensamientos normales. Por ejemplo, la reflexión de que las mujeres de 20 años rara vez sienten atracción romántica por hombres mayores. Isabella dijo con la cabeza gacha. Pero el afecto de su majestad por mí llega hasta aquí. Su majestad no tiene intención de salvar a la pobre Isabella, aunque sea humillada y pateada por todas partes. Eso es imposible. Salí del convento por amor, y entré en el palacio de su majestad por amor. Y aquí estoy, herida de nuevo. Isabella murmuró con una expresión lastimera. No debí haber sido valiente. Y Isabella. Déjame ir.